los versículos. Gracias, los niños ya pueden salir a sus clases con sus maestros. Y vamos a leer la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4, versículos 1 al 3. Y vamos a estar mirando unos pasajes en la escritura que nos hablan acerca de la unidad. Vamos a leer la palabra de Dios entonces, Efesios 4. Sigan ustedes la lectura. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos esa oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de compartirla. Dios mío, pon tus palabras en mi mente y en mis labios para que haga tu voluntad, Señor, tu propósito. Bendícenos en este día y que podamos nosotros ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Salude a su vecino, dígale: Dios le bendiga. Cómo se ve de bien, qué bendición es estar el pueblo de Dios reunido en esta mañana. Gracias a Dios. ¡Qué victoria! Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Tenemos, pueden sentarse, el próximo domingo tenemos nuestro aniversario número 9 de la iglesia. Y esto es una oportunidad para reconocer el triunfo del Señor, la victoria del Señor, porque todo ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria. Amén. Esperamos tener a todos nuestros hermanos juntos, a los que no están hoy, y las visitas que nos acompañan hoy. Les invitamos también para que estén con nosotros, celebrando en la presencia del Señor. Y lo más hermoso es que vamos a tener la oportunidad de participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Así es que vamos a estar todos juntos, meditando y pensando en la obra de Jesucristo. Este pasaje a los Efesios del capítulo 4 es un pasaje que tiene un sentido de urgencia de parte de Dios para que la iglesia sienta ese afán de mantener la unidad. Lo que nos mantiene unidos a nosotros como pueblo de Dios, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Somos la familia de Dios. Esas son expresiones que utiliza la Biblia, la Escritura, respecto de la iglesia. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿verdad? Esta iglesia, este grupo de personas separadas del mundo para servir a Dios, se mantiene unido, pero no por las cosas que unen o identifican a los grupos de la sociedad. Por ejemplo, el color de la piel no es algo que nos mantenga a nosotros unidos, ya que en este cuarto estamos reunidos de diferentes colores de piel, de diferentes nacionalidades. Tampoco nos mantiene unidos nuestra posición socioeconómica. Si saben que hay lugares que se llaman iglesia, pero que tienen una aplicación de membresía tan rigurosa que necesitas ganar cierta cantidad de dinero de ahí para arriba para tú poder pertenecer a esa iglesia. Pero la iglesia no lo puede unir el estrato socioeconómico, ya que el Señor nos ha sacado a nosotros de muchos lugares, de diferentes posiciones sociales, de diferentes estratos, de diferentes niveles académicos tampoco. Aquí no nos tiene unidos ni la edad, ni el sexo, sino solamente la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Es lo que rompe todas las discriminaciones,
lo que rompe todas las barreras sociales es el Espíritu Santo. Mantenernos unidos, hermanos, solamente es la obra de Dios. Porque aquí hay diversidad de ideas, diversidad de goles, de metas, pero tenemos todos en Jesucristo esta unidad maravillosa, la iglesia. La transformación que produce únicamente la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros hermanos por la sangre de Jesucristo, y es la que nos permite a nosotros llegar a ser hechos hijos de Dios. Aquí nadie se hace hijo de Dios por una aplicación que tenga que hacer para pertenecer a esta congregación. Aquí no nos hace a nosotros hijo de Dios que tengas tú el apellido de alguna persona importante, que tengas tú, como llamamos, la palanca, ¿verdad? El palancazo de alguien de influencia en la sociedad que te permite a ti ser hecho hijo de Dios. No, aquí es en la palabra de Dios que nos ha transformado el corazón y el Señor nos ha hecho sus hijos. Amén. No por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino de Dios. Amén. Aleluya. Pero si decimos ser de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Levante la mano y diga gloria a Dios y ser de Cristo. Amén. Ser cristiano es ser de Cristo. Ser cristiano es ser de Cristo. Si decimos ser de Cristo, debemos entonces amarnos los unos a los otros. Amén. Pablo a los Romanos capítulo 12 dice, por allá en el versículo 10, Romanos 12, 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos motivarnos los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros. Y si esperamos a Jesucristo, porque eso es lo que la iglesia está haciendo mientras militamos en este mundo, tenemos trabajos seculares, atendemos nuestros estudios, tenemos metas profesionales, metas de pronto económicas, pero mientras caminamos por este mundo, estamos nosotros con los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Amén. Y estamos esperando el día en el que el Señor abra los cielos y recoja a su amada iglesia. Mientras esperamos a Jesucristo, tenemos nosotros que convivir los unos con los otros, y como dice Pablo a los Gálatas, sobrellevar la carga los unos de los otros. Entonces, cuando uno piensa en iglesia, la iglesia no es simplemente el grupo de personas que se reúnen cada 8 días o varias veces a la semana con el ánimo de ofrendarle al Señor canciones y de darle al Señor ofrenda económica en gratitud por lo que Él ha hecho, y no más, porque entonces eso sería, tantos en el mundo serían cristianos. Pero el ser cristiano, el ser un hijo de Dios, el ser una persona de la unidad de la iglesia, va mucho más allá que las formas, va mucho más allá que las impresiones que podemos dar nosotros al ojo. Es nuestra actitud de siervos, de hermanos, de ayudantes el uno para el otro, de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero uno diría, pero es que tengo tantas cargas para ayudarle a los demás. Pero gracias a Dios que en la iglesia las cargas son de todos. Aquí todos somos uno. Por eso aprendemos nosotros a llorar con los que lloran. Aprendemos nosotros a reír con los que ríen. Esa es la iglesia, ¿verdad? En el mundo alguien está llorando y otros están riéndose por su lamento, porque significa que se sobrepasó un obstáculo en el campo laboral, en el campo académico, en el campo familiar. Quizás le busca a la gente el fracaso de otro para poder escalar, para poder subir. Pero en la iglesia no, en la iglesia alguien llora y todos lloramos con él. Alguien sufre, todos sufrimos con él. Alguien ríe en alegría por algún éxito, algún triunfo,
Y en la iglesia del Señor no hay envidias, no hay orgullos, sino que si alguien está contento porque alcanzó un logro, todos estamos contentos con él. Aquí no decimos, ¿y por qué a él sí le dieron y a mí no? Porque él sí tiene y yo no. Eso no existe en la iglesia. En la iglesia no existe. Por eso hay que prestar mucha atención. Si de pronto tú por ahí tienes algo de... No, pero ¿cómo es posible? Tantos años llevo yo sufriendo en este país y este acaba de llegar y ya tiene el sueño americano. Bueno, y yo no. Entonces él tiene y yo no. Y cuando él está contento, entonces yo lloro o yo me enfurezco o estoy lleno de envidia. No, en la iglesia no. La iglesia es una hermandad muy hermosa que no se puede conseguir afuera lo que se encuentra con la obra de Dios en su iglesia. Aleluya. Si decimos que somos de Cristo, entonces la iglesia debe andar como Él anduvo. Juan en su primera carta lo pone de esta manera. El capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea que nos remonta a nosotros a pensar en la vida de Cristo entre los hombres, en cómo él se comportó, de las cosas que él se negó, como su propia voluntad, por ejemplo. En las cosas que él predicó, las cosas que él hizo, para nosotros tenerlas como ejemplo y también, como él dice, seguir sus pisadas. Si decimos, dice él, que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esto es... Esto encierra lo que es el cristianismo. Todo aquel que dice, como hoy está tan de moda ser cristiano, oh, ¿qué religión de no? Cristiano. Y bueno, muéstrame con tus obras que eres cristiano, ¿verdad? Eso es lo que dice Santiago. La fe o la declaración de tu creencia sin obras es, ¿qué? Muerta. O sea, uno no puede decir, yo sigo a Cristo, yo permanezco en la iglesia. Alguien puede decir, yo he estado en la iglesia desde niño y he crecido y me he desarrollado en la iglesia. Pero una cosa es uno estar aquí reunido y otra cosa es uno ser de Cristo. Ser de Cristo. Si dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces uno piensa en el ministerio del Señor, en cómo él en realidad se negó a sí mismo por amor a sus discípulos, por amor a los necesitados, por amor a la gente que pasaba por ahí, gente que ni lo conocían, pero él pasaba y les sanaba y les bendecía y los prosperaba. Jesucristo no era una persona que simplemente pensara en aquel grupo o en aquel otro grupo, en el grupo adinerado. De pronto voy a hacerle favores a los de dinero para que después vengan y traigan los diezmos y traigan las ofrendas. No, el Señor pensó en la necesidad de la gente. Todos los necesitados recibían de parte del Señor. Se negó a sí mismo. Y Pablo a los Filipenses dice de esta humillación, el cual siendo en forma de Dios no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, él se entregó su vida por rescate y para salvación de la humanidad, ¿verdad? Él lo negó todo, pudiendo tener todas las riquezas de esa tierra, porque eran suyas. Nació en un pesebre. Amén. Y le decía a la gente, queremos seguirte, Señor. Muéstranos dónde vives. Y él dice, los zorros tienen guarida
donde pongan su cabeza, pero yo no tengo un lugar de reposo. Yo no tengo una casa. Siendo el ser más rico del universo, no tenía acciones en las compañías, no tenía casas ni propiedades a derecha y siniestra, no. Él solamente vivió para entregarse a la gente, a la humanidad. O sea, desde el comienzo él sabía a qué había venido. Se negó de muchas cosas. Y en esa oración pontificial de Juan capítulo 17, nos da a nosotros a ver qué era lo que el Señor esperaba de su iglesia. Dice el Señor en su oración, en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Dice, para que todos sean, ¿cuántos? Uno. Porque la iglesia es un cuerpo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué clase de unidad está buscando Dios en la iglesia? La unidad perfecta. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. O sea, lo que Dios busca en la iglesia es una perfecta unidad. Es una unidad tan estrecha, tan perfecta, así como la que dice Él en su palabra tiene con el Padre. Si es que pide y habla el Señor Jesús, pidiendo que sus discípulos no sacarlos del mundo, sino que mientras están en el mundo, bajo las presiones del mundo, las presiones del pecado, bajo las presiones de diferencias doctrinales, bajo las presiones de el deseo de conseguir las cosas materiales, mantengan su unidad perfecta. También pide el Señor para que aquellos que fueran a creer por la predicación de sus primeros discípulos mantengan la unidad, pero no cualquier unidad, sino, como dije, esa unidad que es equivalente a la unidad del Padre y del Hijo juntos. Una unidad que es inseparable, que de la misma manera como es inseparable la vida del cuerpo. Sí, tú, mi hermano, tu vida y tu cuerpo, tu espíritu y tu cuerpo están tan unidos que si se separa, se muere el cuerpo. De esa misma manera, la iglesia fuera unida con Dios y entre sus miembros. La iglesia sin Dios está muerta. La iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que está muerta. Y el propósito de Dios es mantener a la iglesia unida, en unidad. La unidad. Por eso es que eso es lo más importante. Hay congregaciones que se ponen metas económicas, financieras y materiales, y desafortunadamente han perdido el objetivo. Y ahora están trabajando es por lo material. Ese es su objetivo, su meta. Y lo ponen por encima de todas las otras cosas. Y cuando eso se hace, entonces se pierde el balance, se desactivan ministerios, por ejemplo, se caen los otros ministerios. Cuando una iglesia se enfoca en solamente lo material, entonces pierden su escuela dominical.
Es triste escuchar de congregaciones, de iglesias, que en un tiempo fueron poderosas y fuertes en la predicación del Evangelio, pero que en un momento en la vida de esa congregación hubo un cambio de objetivos y empezaron a enfocarse en las cosas materiales. Por ejemplo, hospitales, orfanatos, comprar y edificar templos. Y después uno va y mira a lo largo de los años qué ha pasado con esas congregaciones. Y es triste, yo he hablado con uno de ellos y me dijeron la otra vez, no tenemos escuela dominical porque no hay niños en la iglesia. Tremendo. No hay niños. No hay proyección de futuro. Ahora vamos a bautizar las que fueron niñas hace 9 años. Y eso es un triunfo muy grande para la iglesia. Un éxito para la iglesia. Y así van a seguir los otros que están ahora en clase. Y si los padres continúan haciendo su trabajo, en su momento ellos van a buscar el bautismo. Amén. Y va a haber una renovación. Y estos que son adolescentes en el futuro van a ser los adultos que van a llevar en sus hombros la carga de la congregación. Pero si se enfoca la iglesia en otros aspectos, en otras cosas, y se descuida la escuela dominical, se descuida el trabajo de los jóvenes, se descuida el trabajo de las damas, el trabajo de los caballeros, entonces va a haber una pérdida. Aunque tengan ganancia económica, va a haber una pérdida, porque tarde que temprano se van a cerrar las puertas. Y se están vendiendo templos así, en cantidades de congregaciones que antes fueron líderes, pero que ahora están cerrando sus puertas. Se lucha tanto a veces por alcanzar esos objetivos, pero recordemos que lo más importante y lo más hermoso que tiene la iglesia, hermanos, no es la cantidad de dinero que pueda tener en una cuenta bancaria. Lo más hermoso que tiene la iglesia es la unidad. La unidad. ¿Qué quiere Dios? Es que hayan hogares unidos, matrimonios unidos, que hayan hermanos unidos. Hay personas que vienen solas aquí, o familias que vienen sin hijos, pero llegan acá y ven niños y ven jóvenes, y personas solas encuentran amistad, encuentran un refugio. Es lo más hermoso, la unidad de sus miembros. Amén. Entonces Dios llama a tener este sentido de unidad. Y a los efesios dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, estén prestos, estén prontos, estén atentos a conservar la unidad por encima de las demás cosas. Claro, hay diferencias como las que mencioné, socioeconómicas, de educación, diferencias de edad, hay muchas diferencias, pero cuando llegamos a la iglesia, todas esas diferencias tienen que hacerse a un lado. Con razón la Escritura dice que ya no hay griego, que ya no hay judío, que ya no hay esclavo, que ya no hay libre, que ya no hay hombre, que ya no hay ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. ¡Aleluya! Somos uno en Cristo. Aleluya. Debemos nosotros tener este sentir. Pablo le dice a la iglesia en Filipos, capítulo 2, versículo 2, dice: completad mi gozo. Completad mi gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia primitiva comprendió muy bien el significado de la unidad, de la hermandad. La unidad no significa estar todos en un mismo lugar, ya que hay un dicho por ahí que dice: juntos, pero no revueltos. La unidad no significa estar en el mismo lugar. Si es posible que aquí estemos todos juntos y de pronto uno que otro esté pensando en el almuerzo, esté pensando en la actividad de esta tarde, esté pensando, no sé, en el negocio aquel.
no es estar todos en el mismo sitio, sino es estar en la misma actitud. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. La unidad, entonces, aunque estemos cerca, no significa que estemos juntos en espíritu. Hermanos, yo no quisiera ser pastor, o mi ideal no es ser pastor de una congregación grande, numerosa, que necesite 100 ujieres para poder contar la gente, que necesite contratar compañías de seguridad para guardar el parqueadero. Yo no deseo tener una congregación tan grande, adinerada. Ni en mi oración busco, Señor, que pronto compremos ese templo y meterme en hacer muchos eventos para alcanzar esos propósitos. Porque ¿de qué sirve eso cuando se descuida lo otro? Que haya deslealtad en el seno de la congregación, por ejemplo. Que aunque están ahí, pero su corazón está en otro lado. Y eso decía Dios de Israel. Ustedes vienen y me traen ofrenda y se congregan en sus fiestas solemnes y traen sus sacrificios. Pero este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve entonces una congregación grande y que tenga todo lo material que uno quisiera de pronto llegar a un sitio tan cómodo, tan organizado y con tanta estabilidad económica, pero que los miembros, que es lo importante de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? ¿Serán estas paredes o seremos nosotros? Nosotros. Que nosotros estemos unidos, que no haya deslealtad, que no haya corazones con deseo de rebelarse el uno al otro, que no hayan corazones con deseo de aprovecharse del otro, de prestarse dinero pero con intereses más altos que el banco. Imagínense, cosas así, por ejemplo, sino que haya un sentido de hermandad, de amistad, donde no hay rencores, donde no hay envidias, donde no hay murmuraciones. Prefiero ser pastor de una iglesia como esta en crecimiento, donde no importan las posesiones ni las posiciones dentro de la iglesia, pero sí un lugar donde se respira la hermandad y donde se respira el respeto mutuo y donde la unidad prácticamente sale por los poros de cada uno de nosotros. Y eso es lo que busca el Señor en la iglesia, que cuando se acaba el culto, no es cada uno por su lado, si te vi no te conozco, sino que estamos juntos y hablamos, interactuamos y nos apoyamos el uno al otro y encontramos en esa comunión donde está la oportunidad para ayudar al otro. Piensa en unidad y en hermandad. Significa o sinónimo de la ayuda mutua. No debe haber en la iglesia alguien que esté luchando solo con algo. No debe haber. Si lo hay, no debe haber. No debe haber en la congregación alguien que tenga un problema y que lo esté llevando solo. No debe haber. Quizás hace falta, en años pasados les prediqué acerca de eso, quizás hace falta que aquel que necesita hable, pida, o quizás hace falta que aquel que tiene se ofrezca. De pronto hay un problema en comunicación, pero no debe haber en la iglesia alguien que sufra solo. Estamos nosotros aquí para cumplir entonces el propósito de Dios o para buscar nuestro propósito personal. Ponte a pensar qué es lo que tú quieres. Dios te llamó para alcanzar un propósito personal tuyo o para alcanzar un propósito que es más grande que tú. Para llenar una necesidad que quizás no sea la tuya.
Aquí venimos no a satisfacer nuestras necesidades, sino a dejarnos usar por Dios para que podamos ser instrumentos de ayuda a otras personas. Dios proveerá para mi vida, Dios vela por mi vida, Dios me guardará a mí, pero yo tengo que ser ese instrumento de guía y de ayuda a otras personas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo más hermoso en una congregación es que el amor de Dios se haga palpable en la iglesia. Y miremos el ejemplo de la iglesia primitiva. Claro, hay unas diferencias gigantescas en cuanto a las condiciones socioeconómicas del tiempo, pero podemos nosotros tomar ese espíritu de ayuda, de mutualismo también, para que en este tiempo, en esta era, en este siglo, en esta sociedad, nosotros podamos también ser el que ayuda al otro. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 hasta el 47, al final dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y cómo estaban ellos juntos y qué? Vamos a decirlo todos, y tenían en común todas las cosas en común. Ahora tenemos que entender que era otro tiempo y otra dimensión socioeconómica. Aquí no podemos tener todas las cosas en común, pero sí a conservar el espíritu, lo que los movió a ellos a pensar de esa manera del uno al otro. Si alguien tenía necesidad, la iglesia suplía esa necesidad, ese vacío que había era suplido. Entonces tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no les voy a decir a ustedes, pero si el Señor les toca a ustedes el corazón para eso, déjese tocar por Dios. Pero vendían sus casas y ponían el valor a los pies de los apóstoles, es decir, en rendición a Dios, porque esa autoridad que Dios había puesto era la autoridad delegada de Dios. En otras palabras, diciendo, todo lo que tengo es de Dios y es para su obra, y si hay necesidad, vamos con esto a suplir esa necesidad. Vendían sus propiedades, lo repartían según la necesidad, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, había comunión, había santa cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después de todo eso? Y esto es consecuente. Y el Señor añadía cada día, es consecuente a lo anterior. Queremos que la iglesia sea llena de personas que no conocen la verdad del evangelio, ¿verdad? Queremos que la gente sea salva, queremos que la gente se entregue al Señor Jesucristo, y ellos van a llegar a un lugar para escuchar ese mensaje, pero va a hacer en su corazón eco si ven que lo anterior se practica, que hay un espíritu en esta iglesia que busca no el beneficio particular, sino el beneficio de todos, donde se preocupan los unos por los otros. Aquí en esta congregación oramos por los que hace días no vemos y nos preguntamos qué habrá pasado con la hermana aquella, el hermano aquel, y oramos y los presentamos en oración y los visitamos, y yo espero que usted haga lo mismo y tenga presente a aquellos, porque aquí no estamos es por el dinero, por la plata, lo que pueda traer alguien, sino para cumplir lo que Dios quiere de la iglesia, que haya unidad y hermandad. Esto es lo que produce que la gente crea al evangelio. Lo citamos allá en Juan 17, ¿verdad? Para que ellos sean uno, y para que cuando prediquen, entonces la gente pueda conocer que tú me has enviado. O sea que se conoce a Jesucristo es a través
de la unidad de la iglesia. Amén. Esto no se requiere, hermano, hacer tratados doctrinales. No se requiere hacer tanto estudio teológico para que una persona sea salva. No, es conocer la unidad en el Espíritu Santo. Aleluya. Quizás sin mucha palabra, quizás sin tanto esfuerzo de dinero, pero saber que uno tiene a alguien con quien contar, pero saber que hay un grupo de personas que está orando a mi favor, que está orando por mi necesidad, es lo más hermoso. Capítulo 4, verso 34 dice, y el 35, así que no había entre ellos ningún necesitado. Imagínense, no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartía cada uno según su necesidad. Esa es la iglesia primitiva. Claro, bajo unas condiciones diferentes socioeconómicas, pero esta mentalidad, este espíritu cristiano de pensar en el otro, de no pensar solamente en mí mismo y en mi familia. Los demás que se defiendan, miren a ver cómo le hacen. Yo me he sacrificado, yo me he matado, yo he trabajado, yo he invertido. Los demás miren a ver qué hacen, pero esto es mío. Pero en la iglesia nosotros sabemos que todo lo que tenemos, hermano, absolutamente cada centavo que tengamos, bien sea en una casa o en nuestro bolsillo o en el banco, todo es de Dios, ¿verdad? Amén. Todo es de Dios. Dice la escritura, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, todo lo que en él habita, todo Aleluya, es de Dios. Amén. Solo que a Dios le ha placido distribuirlo de cierta manera para que nosotros, como no dueños, sino administradores, administremos las cosas. Que en ese tiempo, especialmente en este mundo capitalista, esa palabra dueño es tan anhelada. Soy dueño. Esto es mío, soy dueño. Esto es mío, soy dueño. No, esto no es mío, esto se lo debo todavía. Así somos. Esto es mío. Y creemos que entre más tengamos cosas mías y todo lo que toquemos, que sea mío, esto es mío, esto es mío. Queremos adueñarnos del mundo y tener tantas posesiones. Pero en realidad todo lo que tenemos es de Dios. Amén, así es. Igual, un día moriremos y nada nos llevaremos. Desnudo vine a la tierra y desnudo volveré otra vez allá. Y las demás cosas, los hijos se pelearán por eso, los hermanos se pelearán por eso, el gobierno se peleará por eso. Hermanos, que no descuidemos nosotros este espíritu fraternal, de armonía, de amor. Todo parte es en el deseo, como citamos al comienzo, de ser solícitos en guardar la unidad. O sea que hay una disposición mía de conservarla. ¿Por qué? Porque se puede perder. Solícitos en guardar, en conservar. O sea, debemos ser proactivos en conservar la unidad. No esperar, no, eso ahí se mantiene unido porque sí, no. El Señor lo invita a uno que sea uno solícito, que guardemos. Amar como Cristo amó. Como le dice el Señor a los esposos, a que amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense. Así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros, hasta la muerte si fuera necesario. El Señor dijo, no hay más grande amor que uno ponga su vida por sus amigos. Poner la vida es poner todo lo que soy, mi integridad. Mi integridad.
mi comodidad. A veces no hacemos cosas por no incomodarnos. A veces se nos pide un favor y decimos no porque es que se incomoda uno. Es que tener que salir de aquí, ir hasta allá. Y buscamos nuestro propio bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así es que para redondear, yo quiero que miremos el pasaje en 1 Corintios 11, porque el propósito de esta enseñanza es en preparación para la Santa Cena que tendremos el próximo domingo. Hermanos, no se pierdan la Santa Cena. No se invente excusas para no estar en la Santa Cena. Hay hermanos que no están listos a participar, entonces inventan el paseo, se inventan el viaje. Iban a decir no al baby shower, pero se dieron cuenta que es Santa Cena. Ah, sí, entonces vamos al baby shower, vamos al paseo aquel. No se invente excusas. Hay que enfrentarse a la realidad. Participar de la mesa del Señor es la fiesta, la única fiesta que el Señor Jesús ordenó, ¿verdad? El Señor no ordenó ninguna otra de esas celebraciones populares que se han inventado para consumir mercancía. Ya ustedes saben, todas esas fiestas religiosas simplemente es para el consumo, porque detrás del nombre de la fiesta viene el descuento del 70%, 50% de descuento, porque estamos celebrando tal cosa. Y compre, y compre, y compre. Lo único que el Señor Jesús ordenó celebrar es la mesa del Señor. Él dijo: todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que vamos a estar celebrando el próximo domingo en victoria, diciendo gracias, Señor, por estos 9 años de la historia de la iglesia en este lugar. Gracias por tu provisión. Pero lo más importante es que vamos a estar confesando la unidad. La mesa del Señor es la confesión de la unidad. No es simplemente venir y comer pan y tomar jugo de uva e irnos. Tiene una profundidad tremenda. Primeramente, lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él murió en la cruz del Calvario y que su sangre fue vertida por nosotros para comprarnos del pecado y salvarnos. Y su carne también fue molida por el pecado nuestro y recibimos nosotros eterna redención por su sangre. Amén. Somos salvos por la obra de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos ha metido a nosotros en su cuerpo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros participados de esta hermosa hermandad. Somos participados de esta herencia del cielo. Y nos invita el Señor a que celebremos esta fiesta, pero no de cualquier manera. Ahora entiendan, hermanos, que cada vez que se aproxima la Santa Cena, yo traigo una meditación acerca de esto. Pero no debe ser que solamente, ya como ustedes saben, ¿no?, la Santa Cena es en junio y en diciembre. Entonces me porto mal durante todo el año y un domingo antes me arrepiento y ya. Y participamos de la mesa del Señor y listo. Y seguimos en las mismas. No. Estamos testificando que la obra de Cristo fue efectiva en nosotros. Todo el año. Vamos a confesarlo el próximo domingo. Pero a lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto, en el capítulo 11 de 1 Corintios. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía problemas desde el comienzo. Se fueron añadiendo unos que habían recibido la palabra por un predicador, otros que la recibieron por otro y por otro. Y cuando llegaron, entonces empezaron a haber unas divisiones. Algunos decían: me gusta más como predica fulano.
Otros decían, me gusta más como enseñaba Sutano. Y habían esas divisiones, cada uno tiraba hacia su lado. No había una hermandad, no había una unidad. Y eso se reflejaba en su diario vivir. Habían problemas bien difíciles. Lea usted después con detenimiento esta carta, especialmente la primera carta. Y cuando llega el apóstol a tocar el tema de la mesa del Señor, entonces les dice que no los podía alabar. Dice el versículo 17, el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Entonces la iglesia se había acostumbrado a reunirse. ¡Hay Santa Cena! Ok, traían cada uno por familia su comida. Y aquí estaba la familia X y allá estaba la familia Y. Y tenían problemas entre ellos. Y la familia X traía un banquete así de grande para su familia. Y sobraba comida, delicioso banquete. Pero la otra familia traía poquito. Y la familia de allí no traía nada. Y estos avergonzaban a los otros. O sea, había un problema dentro del seno de la congregación, donde había tal división, que no había compañerismo. Y se predicaba la palabra, pero no había unidad en sus miembros. Se predicaba el plan de salvación, pero no había ese espíritu que había en la iglesia primitiva al comienzo, allá en Jerusalén, donde leímos, donde vendían todas las cosas y todo lo tenían en común. Así es que les dice, no los alabo por eso. Cuando se reúnen a participar la Santa Cena, no hacen para comer lo mejor. ¿Qué era lo mejor? Era participar de esta ceremonia considerando el sacrificio de Cristo y su efectividad, de efectividad del Calvario para la vida personal de la familia y de la iglesia, sino que se había convertido en una reunión para demostrar lo que habían adquirido, lo que habían conseguido con su esfuerzo, en vez de pensar en los demás. Hermanos, Santa Cena es pensar en unidad. Las relaciones que tenemos los unos con los otros tienen que ser en base a la obra del Calvario. Ahora todo comienza con el pensamiento de que sin Cristo yo soy nada. Sin Cristo estoy perdido. Mi hogar sin Cristo está en crisis. Mi familia sin Cristo va a la condenación. Pero Cristo me dio una oportunidad de regenerarme, una oportunidad de cambio, una oportunidad de salir adelante, lo mismo que a los demás, porque yo no soy más que el otro, yo no soy más que esa familia. El apellido de mi familia no es más que el apellido de la familia de atrás. No somos nada sin Cristo, somos de Jesucristo, aleluya. Ese nombre es el que nos ha dado a nosotros dignidad, el que nos ha dado a nosotros altura, el que nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso no es algo que yo conseguí con mi esfuerzo, con mi mérito, sino en mi humillación, ya que en mi debilidad el Señor se hace fuerte. ¿Cómo consideras tú al otro, a tu hermano? ¿Qué es la persona que está sentada al lado tuyo para ti? ¿Qué significa? A los esposos nos dice la Escritura que debemos tener sabiduría para convivir con nuestras esposas y tratarlas como un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo.
Eso lo dice en el campo del matrimonio, pero afecta también nuestras relaciones. ¿Cómo está tu relación con tu hermano? Porque venimos aquí a adorar y a cantar y a levantar este techo con nuestra alabanza y nuestra oración desesperada, tan necesitada. Pero el Señor se reserva el derecho a oír y a no oír, a recibir y a no recibir. Y dependiendo cómo sea tu relación con tu prójimo, Dios te escucha o no te escucha. Amén, así es. ¿Qué tal uno aquí esforzándose para que esa oración, por necesidad económica, o por necesidad de salud, o por necesidad de dirección, y oramos fuertemente y esa oración no pasa de este techo por un problema que haya con un hermano? No hay unidad. Y así esperamos que Dios responda y que abra las ventanas de los cielos, que abra las puertas también en dificultad. Dios simplemente no escucha. También le dijo el Señor a sus discípulos: cuando traigas tu ofrenda al altar, amén, así es, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala a un lado, no la presentes. Anda primero, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. así es. Es que no es estar aquí reunidos, es cómo estamos reunidos. También dice el Señor que debemos nosotros solucionar nuestros problemas uno a uno, estando con Él solos. Cuando vayas por el camino, estando con Él solos. Si no te escucha, trate 2 o 3 testigos. Si no te escucha, entonces dilo a la iglesia. La solución de problemas es vital para mantener la unidad, Así es, mantener las relaciones. Cristo, el ofendido por nuestro pecado, se acercó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir no? El hermanito aquel o la hermanita que ella es la que tiene que venir a arrodillarse, pedirme perdón por su mala acción, cuando Cristo vino y se humilló por nosotros. Es que si decimos ser de Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Hay que muchas veces simplemente recibir el oprobio y ser responsables, porque nuestra adoración a Dios, nuestra oración, se puede ver estorbada. Y tú puedes decir: no, Dios, pero es que yo no hice nada. Esa persona fue la que armó el chisme, fue la que me dijo esto, fue la que me ofendió de esta manera. Así es que no es culpa mía. Así es que ¿por qué no recibes mi adoración? Precisamente porque no hiciste lo que Cristo hizo. Anda y reconcíliate, y entonces presenta tu ofrenda. Hermanos, debemos ser solícitos en guardar la unidad, la hermandad, nuestras relaciones, y ese espíritu de velar y perseguir el beneficio del otro, no el mío, sino el del otro. Eso es lo que nos habilita a nosotros a tomar la mesa del Señor con seriedad. Por eso el apóstol más adelante dice que, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. La indignidad para tomar la mesa del Señor. Dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe, vuelve a decir, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o muchos han muerto. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer,
esperados unos a otros. O sea, piensen en los otros. La comer indignamente se refiere precisamente a eso que leímos antes, a nosotros servir de obstáculo para otras personas, a tener disensiones, divisiones dentro de la iglesia, para menospreciar a los demás. Así es que aquí estamos nosotros, es para tomar la mesa del Señor con dignidad, no por lo que somos, sino por lo que el Señor ha hecho de nosotros y donde nos ha ubicado. Beba la mesa, coma la mesa del Señor, beba el vino con dignidad, por como usted está sirviendo a los demás, por ese espíritu de Cristo que hay en nosotros para convivir con los demás. Y pensemos en las necesidades del otro. Te invito a que estés en pie, vamos a orar. ¿Cuál es tu propósito como miembro de la iglesia? No es simplemente aportar para el bienestar económico y alcanzar estas metas, sino es para ser de ayuda el uno al otro.